La obra consiste en una avenida costanera que va a tener unos paradores centrales, contra del puente que vemos de fondo. En lo referente al puente, es un puente llamativo en la ciudad, estuvo a cargo del ingeniero Navarro. Lo que se está haciendo ahora es toda la terminación de barandas, se terminó con las juntas, se está por colocar la iluminación arriba del puente y se están haciendo las veredas también, que van con baldosa. Estamos frente a una de las obras que yo creo que deben ser la de mayor importancia dentro del punto como inversión turística que se ha hecho en la provincia en los últimos años. Esta inversión turística, ¿no es cierto?, se desarrolla en una isla, ¿no es cierto?, que en este momento nosotros decimos isla, pero en realidad es una isla artificial, porque hace muchísimos años, ante la necesidad de concesión del Uruguay de hacer un puerto, hizo un canal, ¿no es cierto?, donde vinculó el arroyo Itapé, que es lo que estamos mostrando acá en este momento, con el río Uruguay, propiamente dicho. La obra esta se desarrolla en la isla del puerto, precisamente, ¿no es cierto?, sobre la costa del río Uruguay. El objetivo de esta obra, fundamentalmente, es una zona de playas, con todos los servicios necesarios, una costanera, con el objeto, ¿no es cierto?, de vincular más, ¿no es cierto?, a la ciudad, que está sobre un riacho, a la costa del río Uruguay. Para eso hubo que realizar una estructura pasando por sobre el riacho Itapé, que es el puente que estamos viendo en este momento. Este es un puente que tiene alrededor de 220 metros más o menos, con tramos de 30 metros de longitud entre pilas o columnas, desarrollado precisamente, ¿no es cierto?, en este río, que es un río navegable. Por eso en el diseño que tenemos, ¿no es cierto?, hubo que respetar las cotas para que esa navegabilidad fuera posible. La razón por la cual, ¿no es cierto?, tiene esa forma curva es precisamente para en el gálibo central tener, ¿no es cierto?, lograr la cota nosotros intradós, digamos, o sea, la parte de atrás, de abajo de la viga, necesaria para que la navegabilidad sea posible. Lógicamente que esa altura es variable, ¿no es cierto?, de acuerdo a la altura del río, pero está alrededor de 14 y pico de metros, digamos, una altura media, la altura media de este río puede estar alrededor, promedio, digamos, anual, alrededor de 2 y pico, 2,40, 2,30, no recuerdo bien. En el inicio de la obra, uno de los problemas logísticos más importantes, lógicamente, es la construcción de las bases, o sea, los pilotes. El tema fundamental, ¿no es cierto?, es cómo hacerlo dentro del agua, porque acá no existe la posibilidad de poder desviar el río ni nada, ¿no es cierto?, por tratarse de un caudal permanente muy importante. Hubo que ingeniársela, ¿no es cierto?, para construir algún elemento que pudiera transportar al lugar la perforadora, que es una máquina que pesa alrededor de 45 toneladas, o sea que es bastante importante. Lograr esta caída, es decir, lograr que se mantenga quieta dentro, ¿no es cierto?, el lugar que se iba a ejecutar, y luego permitir, ¿no es cierto?, también que una vez amarrada la perforadora, que evidentemente origina grande esfuerzo, ¿no es cierto?, al moverse circularmente e ir arrancando los distintos extractos de suelo que va avanzando, que se quedara, ¿no es cierto?, siempre en forma vertical y toda una serie de cosas. Bueno, para eso se utilizó un pontón que se le alquiló acá al Ministerio de las Públicas, que lograba aguantar semejante peso dentro del río. Y bueno, y se logró amarrarla de distintas maneras, ¿no es cierto?, de acuerdo a las distintas posiciones que íbamos tomando, ¿no es cierto?, a lo largo del puente. El procedimiento en sí es la colocación, ¿no es cierto?, de una camisa de acero. Esa camisa hay que llevarla hasta un punto por la cual ya, ¿no es cierto?, la excavación, si bien puede seguir hacia abajo, sea estable. Una vez que la camisa está perfectamente colocada, verticalizada, etcétera, entonces se sigue la excavación hasta la cota de fundación. La cota de fundación se determina por procedimientos técnicos de acuerdo a las características del estudio de suelo que se realiza. Acá esta zona, ¿no es cierto?, es una zona de aluvional en la parte superior y después viene suelo calcáreo, ¿no es cierto?, tosca, que se suele decir, ¿no es cierto?, normalmente, que es casi una piedra, con una consistencia media, digamos. Es la misma que aflora, ¿no es cierto?, en la zona más o menos del Yaclú. Bueno, acá pasa más o menos a 10, 12 metros. Una vez que
se terminó de perforar a esa cosa, se coloca una armadura y luego se coloca un caño hasta la punta inferior, o la punta de fundación, y sobre ese caño, dentro de ese caño, mejor dicho, se cola el hormigón. El hormigón sale, sale por los costados y va levantando la bentonita, los barros y toda la zona, porque el hormigón, al ser un material que tiene una densidad mucho mayor que el agua, 2,5 veces, 2 veces 2,4 más o menos es la relación, y ser más pesada, va levantando esos elementos y luego, al llegar a la superficie, se hace lo que se hace una purga, ¿no es cierto?, donde se sigue inyectando hormigón hasta que uno ve el hormigón que sale perfectamente limpio, ¿no es cierto?, y bueno, y ahí se deja la operación. Eso sería, digamos, en general, la metodología de los pilotes. Esos pilotes son 4 pilotes por pila, y también los estribos, que son serían las pilas finales, digamos, que son a donde el puente se inicie o termine o viceversa. Se hizo un cabezal, que también nos sirvió como elemento constructivo para seguir hacia arriba, y de ahí se partió con las columnas. Los pilotes tienen 1,10 de diámetro y las columnas tienen 80 centímetros, que son del cabezal hasta la parte superior. Y en la parte superior tenemos la viga transversal que sirve de apoyo a las vigas principales. Eso sería en esquema la parte estructural del puente, ¿no? La obra tiene en su extensión 2 playas de estacionamiento. Está comunicada la playa propiamente dicha sobre el río. Tiene 2 paradores, comedores, con su sanitario y kiosco, y un sanitario central, en el parador central, y un sanitario. En la obra, entre subcontratistas y gente de la empresa, hay alrededor de 100 personas trabajando. Obviamente, el gran movimiento que hubo fue el refulado de la arena para hacer los terraplenes de la isla. El refulado es una mezcla de agua con arena, que se bombea a través, ¿no es cierto?, se saca con una draga, se bombea a la zona donde vamos a depositar la arena, viene en estado líquido. Cuando se deposita, al perder velocidad, la cañería viene con una cierta velocidad, cae con una menor velocidad, el agua se va retirando y las partículas sólidas, que son las partículas más pesadas, se quedan depositadas, que es la arena, ¿no es cierto? El agua, al escurrirse, origina que esas partículas se unan y a su vez sirve como una especie de lubricante, digamos, ¿no es cierto?, para producirse el efecto, digamos, de compactación de la mezcla de arena con agua. La cantidad de arena que sacó supera el 1.000.000 de metros cúbicos. O sea que es una obra también muy importante en cuanto al refulado, digamos. Lo principal del puente no llegó a 12 meses. Si damos por terminado en el momento que ponemos la última baldosa, probablemente no tendría mucho sentido porque, ¿no es cierto?, después se fueron dejando tareas. La obra tuvo un tiempito también parada por razones financieras, etc. Entonces después se fueron encarando de acuerdo a las necesidades y el camino crítico, digamos, que teníamos que enfrentar para el desarrollo total de la obra. Si bien habíamos hecho 20, 30 puentes en la empresa, me estoy refiriendo, nunca nos habíamos encontrado con una estructura, ¿no es cierto?, sobre un río con un determinado caudal como este. Entonces, teníamos, nuestro plan de trabajo tenía varias tareas que eran incógnitas en cuanto a su desarrollo. Cómo se llevó el hormigón a las distintas piezas, digamos, que componen la estructura del puente, ¿no? Bueno, para eso se hizo una pasarela flotante a lo largo del puente. Arriba de esa pasarela se colocaba un conducto y desde la zona de acá, ¿no es cierto?, donde estamos parados casualmente, se bombeaba el hormigón hasta esa zona. Luego, cuando ya la bomba, ¿no es cierto?, no tiraba más, porque esa bomba tiene un límite en cuanto a la longitud que pueden tirar, arriba de unos pontones que le alquilamos acá al ejército, se llevaba el mixer, se colocaba la bomba cerca ahí en el pontón donde estaba la máquina, y de ahí se bombeaba al lugar definitivo. Son obras que requieren muchísimo trabajo, ¿viste?, en ese sentido, ¿no es cierto? Pero bueno, no tuvimos accidente, por suerte, y no pasó absolutamente nada, ¿no?, respecto a que podían haberse lastimado alguno, tenía algún problema.